Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, que estéis animadillos. Vale, mirad, en este vídeo lo que voy a intentar es aclarar algunas cositas del ciclo celular, aunque yo creo que con todos los vídeos que he subido lo tenéis relativamente claro. Yo creo que además ya os habéis acostumbrado un poquito a la dinámica online y estáis con la mente más abierta y os está resultando más fácil, aunque realmente si no hubiésemos visto la misión anterior, esto os hubiese resultado complicado, ¿vale? Entonces, poquito a poco, pues se van entendiendo y se van conectando todas las piezas como si fuese un rompecabezas, ¿vale? Y lo vais a ir entendiendo. Vale, entonces voy a aclarar algunas cosas, voy a recordar un poquito el ciclo celular brevemente, porque creo que lo hemos visto bastante bien en diferentes vídeos. Voy a hablar del control del ciclo celular, que sí que eso es algo que no hemos hablado, ni los vídeos no lo explican mucho. Y voy a explicar además la relación del ciclo celular con el cáncer, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a ello poquito a poco. Comenzamos. Os recuerdo que realmente el ciclo celular sería el periodo de tiempo comprendido desde que una célula se divide hasta que se vuelve a dividir, ¿vale? Este ciclo celular a su vez lo dividimos en dos grandes periodos. Un periodo que es el denominado interfase, que realmente pues es el periodo donde la célula permanece la mayor parte de su vida, y un periodo más pequeño, más cortito, que sería la fase M, que es la fase de división. ¿Vale? Esta fase M pues implica la división del material genético, del núcleo, en el caso de las células eucariotas que tienen núcleo, se llama cariocinesis, el reparto de la información contenida en el núcleo, que es el ADN, y el reparto del citoplasma de los orgánulos contenidos en él a través de un proceso llamado citocinesis, que habéis visto en diferentes vídeos, que esta citocinesis es diferente pues en función de si es una célula eucariota animal o vegetal. ¿Vale? Bien. La interfase, a su vez, se divide en tres periodos, que son la fase G1, la fase S y la fase G2. Os recuerdo que las Gs viene de gap, de la palabra gap, que significa hueco. Entonces tenemos la fase G1, la fase G2 y luego fuera del ciclo celular estaría una fase que se llama G0 y es una fase que se conoce como de quiescencia o de latencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando una célula pues se especializa y se diferencia, o sea, una célula, imaginaros, pues que ya esa célula dice, bueno, pues yo me voy a especializar, voy a ser célula muscular, pues lo que va a hacer normalmente esta célula es salir fuera del ciclo, cuando ya se han formado todos los tejidos necesarios, no tiene que dividirse más y va a permanecer en estado de latencia. Esta célula pues, puede volver a entrar en el ciclo por diferentes motivos, por mutaciones, por diferentes señales, estímulos. No me voy a meter en esto porque es bastante complejo, aunque es fascinante. Y ya veremos que en algunos casos pues esto puede dar lugar a tumores, ¿vale? Esto es un poquito diferente en las células animales y en las células vegetales, porque las células vegetales veréis el año que viene, los que cojáis biología en primer bachillerato, que hay diferentes tejidos vegetales que las células se pueden desdiferenciar, entrar en ciclo y transformarse en cualquier otra célula, ¿vale? Sin que esto genere ningún tumor ni nada. Este es el motivo por el cual, a partir de un trocito, imaginaros, de tallito o de una hojita, si yo la pongo en agua, echa raíces, pues esas raíces es porque las células entran en ciclo, se empiezan a dividir y luego se especializan y se transforman en células de la raíz, ¿vale? Si yo cojo una hoja, es una hoja, pero puede transformarse en otro tipo celular. Pero bueno, eso se ve con más detalle en primero de bachillerato. Tampoco os quiero liar mucho con esto. Bueno, os voy a recordar muy brevemente lo que ocurre en cada una de estas fases. En la fase G1 realmente es una fase en la que la célula acaba de salir de la división. Por lo tanto, es una célula que tiene que aumentar de tamaño, ¿vale? Tiene que aumentar, pues crecer porque acaba de dividirse y tiene que crecer. Después tendríamos la fase S, que os recuerdo que S viene de síntesis de ADN, duplicación o replicación del ADN, y es única y exclusivamente en esta fase donde tiene lugar la duplicación del ¿vale? Solo en esta fase, la fase S. Y luego la fase G2,
pues sería una fase preparatoria para la división. En esta fase pues se van a producir proteínas, va a tener lugar la transcripción de ARN mensajeros, la traducción para dar lugar a proteínas necesarias y se duplican los centriolos en las células eucariotas animales, ¿vale? Los centriolos, habéis visto en los vídeos que son centros organizadores de microtúbulos y que van a dar lugar a la formación del uso mitótico, ¿vale? Bueno, y os voy a explicar un poquito estos dibujitos que os he puesto aquí. Os he puesto como ejemplo pues una célula diploide, o sea, diploide 2n igual a 2. ¿Qué significa esto? Pues que esta célula tendría 2 cromosomas y que uno de los cromosomas vendría de su padre y otro de los cromosomas vendría de su madre, ¿vale? Del individuo femenino y del individuo masculino. Bueno, pues mirad, si yo cojo una célula que esté en la fase G1 y si pudiese representar los cromosomas, que os recuerdo que los cromosomas no se visualizan realmente hasta la fase M, la mitosis, ¿vale? Os recuerdo que la profase es la fase donde se empiezan a condensar la cromatina hasta llegar al máximo grado de condensación, que son los cromosomas. Os recuerdo que los cromosomas que están más condensados son los cromosomas que nos encontramos en la metafase y los cromosomas metafásicos yo los puedo dibujar como si fuesen una X, si no, los dibujaría como si fuese un bastoncito. Bueno, pues si yo pudiese dibujar los cromosomas en esta célula que está en fase G1, tendría 2 cromosomas, pero como ha habido ya un reparto de material genético, cada cromosoma tiene una cromátida, ¿vale? La mitosis, ¿vale? La meiosis es un poco diferente, el número de cromosomas es constante en todo momento. O sea, esta célula tiene 2 cromosomas, esta célula tiene 2 cromosomas, aquí en esta fase tiene 2 cromosomas, al inicio de la fase M tiene 2 cromosomas y al final tiene 2 cromosomas. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la cantidad de ADN, es decir, las cromátidas que tiene cada uno de los cromosomas. Si os dais cuenta, cada uno de estos cromosomas solo tiene una cromátida. Cuando yo paso por la fase S de duplicación, síntesis o replicación del ADN, cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas. En la fase G2 también tendría 2 cromátidas, porque todavía no he pasado por la fase M. Al inicio de la fase M, ¿vale? La profase tendría 2 cromátidas cada cromosoma y al final, cuando se divide al final el citoplasma, pues veis que cada célula hija tiene 2 cromosomas, pero con la mitad de ADN, es decir, con una cromátida cada cromosoma. Conclusión, que el número de cromosomas de una especie permanece constante, ¿vale? Y el número de cromosomas en una célula que se divide por mitosis siempre va a ser el mismo. Lo que cambia es el número de cromátidas que tiene ese cromosoma en las diferentes fases del ciclo celular. Espero que esto haya quedado un poquito claro, ¿vale? Bueno. Pues mirad, ahora os voy a hablar del control del ciclo celular, ¿vale? Creo que entendéis que un proceso que implica crecimiento celular y división pues tiene que estar muy controlado. Y entonces dentro del ciclo celular hay 3 puntos de control o checkpoint o puntos de no retorno, ¿vale? Uno sería antes de comenzar o antes de entrar en la fase S, que se llama punto de control G1S. Otro lo tendríamos antes de entrar en la división, en la fase M, se llama punto de control G2M, y luego tendríamos un punto de control en la fase M antes de la división y el reparto del citoplasma, de la citocinesis, ¿vale? Mirad, estos puntos de control están muy regulados por una serie de proteínas que pueden actuar como aceleradores o frenos de este ciclo celular. Va a haber genes que van a tener información para proteínas que le van a decir a este punto, venga, fase S, entra en fase S. O frenos que van a decir, oye, no hay que entrar, ¿vale? Estos aceleradores, estos frenos, evidentemente tienen otros nombres, pero yo creo que así lo entendéis mejor, ¿vale? Si yo os hablo, me gusta comparar el ciclo celular con un coche. En un coche yo puedo tener un acelerador y tengo un freno, ¿vale? Si yo tengo el coche que el acelerador funciona bien, está normal, pero el freno no frena, esto se me va a descontrolar. Pero si yo tengo que me está funcionando bien el freno, pero el acelerador lo estoy pisando constantemente, también se descontrola, ¿vale? Por lo tanto, mutaciones en los genes que tienen información para los aceleradores y los frenos del ciclo celular van a hacer que una célula pueda entrar continuamente en ciclo celular, continuamente en división y se descontrole,
¿vale? ¿Qué implica esto? Que estaría cada vez que entra el ciclo celular, pasa por la fase S de síntesis, duplicación o replicación del ADN. La ADN polimerasa tiene que estar copiando la cadena de ADN, ¿vale? La información, la molécula de ADN. Aunque os he dicho que el ADN polimerasa pues tiene cierta capacidad de corrección de errores, pues esto imaginaros que estáis haciendo muchísimas fotocopias, ¿no? Pum, bum, 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 venga a hacer fotocopias, pues llega un momento que os liáis y ya no sabéis, habéis hecho esa fotocopia bien, la habéis hecho 3 veces, pues a la ADN polimerasa le pasa un poco igual, ¿vale? Llega un momento ya que se ve un poco loca, para que así lo entendáis, y empieza a cometer muchísimos fallos que no pueden ser corregidos por otra enzima, ¿vale? Bueno, pues ¿qué relación tiene? O sea, pues tenemos este punto de control, este punto de control y este punto de control. ¿Qué relación puede tener esto, por ejemplo, con el cáncer? Pues mirad, os he puesto un ejemplo de cómo se generaría pues, un carcinoma, que son los cánceres más abundantes, el 90% de los cánceres son carcinomas, y carcinomas pues, son cánceres que se producen pues, por cambios, por mutaciones que afectan en la piel, ¿vale? La piel humana pues, tiene una primera capa, que es la epidermis, de células muertas, y debajo de la epidermis pues, hay una serie de células con núcleo, ¿vale? Por lo tanto con información genética, que es la dermis. Pues imaginaros que uno toma el sol sin protección, ¿vale? Pues durante X tiempo de su vida, la radiación además se acumula, ¿vale? Tiene efectos acumulativos y puede hacer que, pues que imaginaos esta luz ultravioleta en una de estas células de la dermis, pues empieza a producir una serie de cambios. Imaginaos que estos cambios, pues a lo mejor afectan pues, o a estos aceleradores o a estos frenos. Por lo tanto, imaginaos que esta célula empieza a crecer, empieza a entrar en ciclo y en la primer ciclo de una célula salen 2 células hijas y así, ¿vale? Sucesivamente. Entonces veis que se produce un crecimiento desmesurado de esta célula, dando lugar a muchas células idénticas a esta que ha mutado, ¿vale? Que tiene una mutación. Esto es lo que se conoce como, este crecimiento es la hiperplasia y es lo que se conoce como tumor primario. Normalmente los tumores primarios son tumores benignos. Y además nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo lo reconoce como algo que, pues, que está un poquito raro, está ahí creciendo más de la cuenta y lo suele además encapsular, lo suele tener ahí un poquito controlado pues con una membrana de tejido conjuntivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si este tumor primario benigno se deja ahí, pues puede ir ocurriendo que estas células vayan entrando en ciclo y llega un momento que las mutaciones además permitan que algunas de estas células escapen de este control, de esta membrana de tejido conjuntivo y veis que salen. Y puede llegar un momento que son capaces de hacer algo que solo son capaces de hacer las células sanguíneas que nos protegen, ¿vale? Que es invadir o atravesar los capilares sanguíneos y circular a través de la sangre. Cuando ocurre esto, cuando una célula que no es una célula de nuestra defensa es capaz de atravesar los capilares sanguíneos y ir a la sangre, eso es lo que se conoce como metástasis, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una vez en el torrente circulatorio, pues esta célula puede ir a cualquier sitio, aunque se sabe o se está viendo que dependiendo de dónde o qué célula se haya producido la mutación, pues hay sitios que les gusta más que otros. Entonces, imaginaos que esta célula de la dermis pues ha sufrido una displasia, estos cambios, atraviesa el torrente sanguíneo y esto se llama metástasis y va al pulmón. Pues el pulmón, esta célula puede empezar a crecer, entonces se forma lo que se llama un tumor. Un tumor es un crecimiento desmesurado secundario, que aquí ya hablaríamos de cáncer, ¿vale? No sé si sabéis que el cáncer se llama así por la forma que tienen de moverse estas células en el torrente circulatorio, en la sangre, que el movimiento recuerda un poquito al movimiento de un cangrejo. Por eso el cáncer se llama así. Bueno, este vídeo me ha quedado un poquito largo, pero creo que era importante que tuvieseis claro todo el ciclo celular y la relación que hay con el cáncer, ¿vale? Ahora os voy a proponer varias actividades, una de ellas pues relacionado con la apoptosis y con el envejecimiento celular, telomerasas, etc. Bueno, chicos, espero haber conseguido aclarar las cosas.